Raúl Aníbal Feliz, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Qué gusto verte, hace mucho que no venías. Y el tema que nos convoca no es muy feliz, es más bien infeliz, al contrario de tu apellido. Gana Trump, perdón. Y bueno, va a haber un giro en la política de Estados Unidos, ¿no? Ha anunciado baja en las tasas, en los impuestos y otra serie de medidas. ¿Cuáles son estas medidas, Raúl? Mira, algunos de los que nos ven seguramente tienen la edad suficiente para recordarse de Ronald Reagan en los años más o menos 82-83. El core de la propuesta de Trump para la economía americana es una reforma, vamos a llamarle así, reforma fiscal, que implica reducir de forma drástica las tasas de interés a las personas físicas y a las corporaciones, más un conjunto de incentivos. Reducir las tasas de interés, pero ya están muy reducidas, ¿no? Las tasas de impuestos. De impuestos. Las tasas de impuestos, perdón. A las personas físicas y a las corporaciones, lo cual pues, es un estímulo tremendo a la economía y a la inversión y que en el corto plazo, estimo, va a dar como resultado un mayor crecimiento de la economía de los Estados Unidos. Aunado a esto, ha hablado de que va a ser una mucho mayor inversión en infraestructura. Eso es correcto. O sea, vamos a ver mayor gasto en infraestructura, mayor gasto militar y reducción de impuestos. Eso se va a traducir en un gran déficit de las finanzas públicas, en un mayor endeudamiento, y por eso las tasas de interés a nivel global han comenzado a subir, porque se percibe que al tener ahora un solo partido el control de la Casa Blanca y del Congreso, pues esta limitación que tuvo Obama durante sus 8 años de no poder usar efectivamente la política fiscal, pues eso es lo primero que va a usar Trump, estímulos fiscales. También... Ahora, ahí vale la pena que... Bueno, déjame decirte que al mismo tiempo que la política expansiva fiscal, viene una ola de desregulación. Va a echar para atrás las reformas regulatorias que hizo Obama al sector financiero, producto de la crisis de 2008. Va a echar para atrás las regulaciones que hay al sector de salud, las regulaciones al sector energético, y todo esto pues, va a traer a su vez oportunidades de inversión, no necesariamente socialmente útiles, pero sí oportunidades de inversión que se van a sumar al boom de la economía. Y aparejado a esto viene lo que es el evento que es peor para nosotros, que es una revisión de la política de comercio de los Estados Unidos, cambiarla de una política orientada a reglas, orientadas al libre comercio, hacia una política nacionalista, proteccionista, orientada a obtener resultados de corto plazo en la economía norteamericana. Antes de abordar ese tema, el más dramático y problemático para nosotros, es una pregunta a lo mejor muy obvia, pero Trump ha tenido serias diferencias con los republicanos. Pero en esta materia que tú estás hablando de impuestos fiscales, ahí y de... Hay una coincidencia total. Absoluta. O sea, entonces, esto va a pasar, es un hecho, no hay la menor... No tengo la menor duda que lo vamos a ver puesto en efecto en los primeros 100 días. Y además es una política muy reaganiana. Muy de Reagan. Ellos la justifican con argumentos que son falsos, de que esta política en sí va a pagar por sí sola. Es decir, que va a generar tal crecimiento al desatar oportunidades de inversión y de crecimiento que va a compensar el efecto de la reducción. Lo mismo dijo Reagan en aquel entonces, y sabemos que es falso, y los modelos que simulan el efecto dicen claramente que esto va a convertirse en el mediano largo plazo en un déficit de hasta 5 trillones de dólares para la economía norteamericana. O sea, ahorita el déficit, ¿de cuánto es? Bueno, el déficit, Estados Unidos tiene un déficit en este momento relativamente moderado porque Obama no ha podido usar precisamente, no pudo usar el gasto público. Es un déficit que tienen alrededor del 2.8 o 2.9 proyectado para este año y posiblemente esta política lo va a elevar hacia la región de 4 a 4.5%. ¿En cuántos años? No, en promedio eso es lo que va a ocurrir en los próximos 8 años y acumulado en términos de dólares, esto significará entre 4 y 5 trillones de dólares más. La deuda total de los Estados Unidos en este momento, el orden de los 13 a los 14 trillones de dólares. O sea, va a subir a 18. Un 25, un 30% de alza en la deuda. Y eso se va a traducir, déjame decirlo, nos va a afectar a nosotros esto indirectamente, porque el dinero
Ese dinero va a ir a Estados Unidos de otras partes del mundo. Dinero que hoy está usándose en México o en otras economías emergentes, se va a usar en Estados Unidos y lo vamos a sentir en términos de tasas de interés mucho más altas y un precio más alto del dólar. Más alto. Todavía más alto. Estimaciones, a 25, 30, no sé. Bueno, cuando decimos precio del dólar, me refiero al dólar contra todas las divisas del mundo. En el caso particular del dólar con el peso mexicano, pues aquí ha habido un caso especial. A diferencia de otras divisas, esta ha sido la que más se ha depreciado contra el dólar norteamericano y podríamos argumentar que ya la depreciación que ya ha registrado es suficiente. Pero poder afirmar eso va a depender de los detalles de la negociación comercial que México tendrá que llevar a cabo con los Estados Unidos en los próximos meses. A ver, bueno, digamos, en términos legos, como lo entiendo yo, el sistema económico mexicano ahorita funciona a base de la inversión de capitales, que tiene que ver con esto que estás diciendo tú. Correcto. Este capital se puede ir a Estados Unidos, entonces esto, bueno, ya es un problema. Y el segundo problema es que la inversión directa viene a producir, y esta producción está asociada justamente al Tratado de Libre Comercio. Correcto. Entonces, si esto se complica, se nos va a complicar el mundo por todos lados. Totalmente. Bueno, ahora, primera pregunta. A diferencia de la política fiscal, donde aparentemente hay una coincidencia total, sobre el asunto del Tratado de Libre Comercio, sí hay fuerzas en el Partido Republicano que están a favor del libre comercio y supongo yo que están a favor del Telecán, del Tratado de Libre Comercio. Entonces ahí podemos esperar la misma uniformidad de criterio entre Trump y los republicanos en el Congreso, ¿o no? No. Yo creo que va a haber, lo dice muy bien, diferentes opiniones. En general, el Partido Republicano en las últimas décadas ha sido un partido pro libre comercio, pero no así siempre en toda la historia de los Estados Unidos. Yo creo que va a prevalecer el discurso del presidente electo. ¿Por qué? Porque el presidente electo ganó claramente la elección con el voto demócrata de los estados de Wisconsin, de Michigan y Pensilvania, que son estados que formaban el cinturón industrial de los Estados Unidos y que es donde se registra el mayor daño que se le atribuye, no necesariamente es cierto, pero se le atribuye al libre comercio. Entonces yo creo que el presidente electo tiene que hacer cosas en el corto plazo, 1 año, 2 años, que le den cierto alivio a la región. Y eso en el corto plazo solo se puede lograr con medidas proteccionistas. Entonces podemos dar por un hecho, primero, que la negociación del TLC se va a reabrir. Definitivamente. Pero y entonces aquí viene la gran pregunta de la magnitud de esta renegociación, porque mucho se ha dicho, bueno, no sé, gente como Jaime Serrapuche, que fue uno de los negociadores del Tratado de Libre Comercio, que si tú abres una negociación, abres una caja de Pandora. Sabes dónde comienza, pero no dónde termina. Y además Reagan ha sido, perdón, Reagan, ojalá fuera Reagan. Trump ha sido muy preciso en que si esta negociación finalmente no le convence, pues él definitivamente notificará la salida de Estados Unidos del tratado. Correcto. Entonces, ¿todo apunta para allá? Bueno, no necesariamente. Yo creo que aquí hay varios temas que hay que ver. O sea, primero, el Tratado de Libre Comercio es una buena política comercial para México, para Estados Unidos y para el mundo. Sí. Sin embargo, me parece que la estrategia de seguir insistiendo en los beneficios no es una estrategia en este momento políticamente muy inteligente. ¿Por qué? Porque el balance de poder político ha cambiado. Entonces, la potencia hegemónica en este momento ha decidido que va a ir por un enfoque diferente, caso por caso. Incluso a ellos les gustaría salirse del NAFTA y hacer tratados bilaterales con Canadá y un tratado bilateral con México y por industria. ¿Eso sería el mundo ideal? De ellos. Sí. No el nuestro. Pues son los que van a decidir, ¿no? Correcto, ese sería el mundo ideal. Ahora, ellos hablan de que tiene México un superávit con Estados Unidos. 50,000 millones. 60,000 millones de dólares. Y que lo quisieran reducir. Igual tienen un superávit muy grande Japón, China, Alemania, Corea del Sur. A diferencia de esos países, el superávit de México solamente es con Estados Unidos. Cuando vemos la balanza comercial de México en su agregado, México tiene un déficit con el resto del mundo por 75,000 millones de dólares. Wow. Entonces, y un superávit de 60 con Estados Unidos. Entonces, lo que México tendría que plantear a los Estados Unidos es una reingeniería de
el comercio. México puede plantearle, nosotros podemos reducir tu déficit con nosotros comprándote más y dejándole de comprar al resto del mundo. China, por ejemplo. A China y a Japón y a Corea. ¿Cuánto se le compra a China? No, debe... 50,000 millones también, Fácil, ¿no? fácil, correcto. Entonces, podríamos compensar los 50,000 de China con los 50,000 de Estados Unidos. Obviamente no todo lo que compramos en China estará disponible en Estados Unidos, pero no sería por una cuestión de México, sería porque los Estados Unidos a lo mejor no tiene ese producto. Ahora, si lo compramos fuera de Estados Unidos es porque es más barato, porque es mejor, pero la consecuencia de la nueva política es que nos van a obligar a comprar en la zona más cara. Pero lo podemos hacer. De esa manera, pienso yo, México puede mitigar considerablemente el daño de esta nueva política proteccionista de los Estados Unidos. El golpe caería fundamentalmente sobre las otras economías y México quedaría de alguna forma aislada. Esa es una posibilidad no tan mala. La otra posibilidad es que el señor nos pida abrir para crear salvaguardas, es decir, la posibilidad de que Estados Unidos pueda designar una política especial por ejemplo, la industria automotriz y de autopartes y nos someta a cuotas. Es decir, ya no habría un libre comercio, sino que habría una capacidad de exportar a Estados Unidos de acuerdo a lo que ellos establezcan. Tantos automóviles y Y tantos motores y tantas transmisiones, y eso sería realmente muy malo para México, aunque dependería de la cuota que nos pongan. Si la cuota es menor a lo que estamos produciendo hoy, pues eso para México va a traer fuerzas recesivas importantes. Si la cuota es igual o ligeramente superior a la que tenemos hoy, el efecto lo vamos a sentir básicamente en la tasa de crecimiento, la cual no podrá aumentar de forma considerable. Oye, desgraciadamente ya nos está comiendo el tiempo. Entonces, ese es el panorama. Ese es el panorama. Extremadamente complicado. Sí, más altas, tasas de interés más altas, porque ante este estímulo fiscal tremendo que va a hacer Trump, la economía se va a sobrecalentar pronto y la Reserva Federal no tendrá otra opción que subir agresivamente las tasas de interés, menos dólares disponibles y un entorno comercial, de la relación comercial con nuestro principal socio comercial, bastante complicado e incierto en este momento. No se equivocó Carstens cuando dijo que era un huracán. Es un poquito más grave que un huracán lo que está pasando. Un huracán tipo 8. Exactamente, o 10. Raúl, muchas gracias. Buenas noches en Contexto. Hasta la próxima semana.